El ejercicio 1 se refiere a trabajar con los datos presentados en la siguiente tabla y el primer punto será calcular por medio de una interpolación polinómica el valor para x igual 3 dentro de la función hallada. Punto B es estimar el área bajo la curva entre los valores extremos de x, es decir, entre x igual a menos 3 y x igual a 7. Del punto C, con el polinomio encontrado en el punto A, determinar la derivada en el punto x igual a 3. En MATLAB vamos a ingresar los datos dentro de dos vectores. El vector x contendrá los datos de x, menos 3, menos 1, 0 y 7. Y el vector y, que tendrá los datos menos 7, 0, 5, menos 3 y 5. Ahora vamos a construir la matriz de Van der Morten con la instrucción A igual Van der X, tomando como base el vector X. Teniendo esta matriz podemos crear el polinomio con la instrucción A \y'. Una vez que se ha generado el polinomio de interpolación, es posible calcular el valor de x igual 3 en dicha función. Entonces vamos a emplear la variable yb como y buscada igual a polival de p, 3. De acuerdo al ejercicio, en x igual a 3 vamos a calcular la interpolación. Entonces obtenemos el resultado y ahora podemos expresar este polinomio que está dentro del vector p por medio de la instrucción poly2sim para que nos lo muestre en forma de una ecuación o un polinomio. En este momento ya tenemos en P el polinomio en forma de vector y en Q en forma polinómica. Vamos a calcular la gráfica de la función. Vamos a definir los límites de acuerdo a la tabla entre menos 3 y 7 utilizando la instrucción zplot. En este caso es necesario emplear la expresión de la función polinómica que está en Q. Entonces tenemos la instrucción zplot para la función Q entre menos 3 y 7. Ahí podemos observar la curva que une los puntos. Para verificar si de verdad esta curva pasa por todos los puntos dados, vamos a graficar los vectores x y y sobre la gráfica calculada. Entonces vamos a emplear primero vamos a activar la rejilla con grid on
Y ahora sí, graficamos los puntos con el comando plot. Vamos a graficar plot XY y vamos a especificar el parámetro R O para emplear el color rojo y la O para que aparezcan unos círculos en cada uno de los puntos dados del vector X y el vector Y. Bueno, pero antes vamos a activar la opción Hold On para superponer la gráfica, si no se nos borra la anterior. Ya que ejecutamos la instrucción plot y podemos ver que todos los puntos quedan dentro de la curva de interpolación calculada. Ahora, para el punto número 2, vamos a definir una función que calcule una integral definida desde el límite inferior al límite superior, especificando también un número de intervalos. Entonces el límite inferior será A, el límite superior B, y los intervalos los llamaremos S. Bueno, para poder definir esa función vamos a abrir un espacio y vamos a definir primero la utilización de la función empleando el comando inline, de manera que esta función quede asignada a la variable y así podemos asignar más fácilmente los valores de X para calcular los correspondientes valores de Y. Esto lo vamos a hacer por medio de un ciclo que defina unos rectángulos de una anchura infinitesimal de X. Este de X lo vamos a poder definir de acuerdo al número de intervalos. Entonces está B menos A sobre S. Ahora vamos a definir el ciclo que comience desde el punto mínimo, desde A, con una amplitud de X hasta llegar al punto B. Pero antes es necesario definir una variable para acumular los datos, que se llamará A. Esta A la iniciamos en 0 y posteriormente dentro del ciclo vamos acumulando A igual a el A anterior más el área de un pequeño rectángulo que sería la altura f de i en cada rectángulo por el ancho, que sería un ancho fijo, que estaría dado por el de x. Para poder utilizar la función, primero vamos a almacenarla, vamos a guardarla con el nombre que tenemos asignado a esta función y posteriormente lo vamos a utilizar. Vamos a almacenar el valor en la variable área y vamos a calcular la integral empleando la variable q, que es donde está el polinomio. Le damos los datos de acuerdo a los límites inferior y superior. En este caso, vemos en la tabla es menos 3 y 7. Vamos a especificar unos 100 intervalos para ver qué resultado nos da. Esto es una integración numérica, nos va a dar un valor aproximado
Entre más intervalos coloquemos, el dato va a ser más exacto. Entonces si cambiamos ese 100, aumentamos un poco y vemos que el resultado va a ser más exacto. Vamos a emplear la función integral que trae MATLAB. Para esto es necesario redefinir la función. Vamos a decirle arroba, entre paréntesis x, a decirle la variable que estamos empleando. Copiamos el valor de q, pero aquí es necesario emplear la notación punto para poder emplear la función que trae MATLAB de integración. Entonces, donde haya una función de asterisco o elevado, debemos colocarle punto asterisco o punto elevado para que la función pueda ser reconocida por el comando integral que trae MATLAB. Ahora empleamos integral de fun con nuestra función definida entre los límites entre -3 y 7, y podemos obtener el valor exacto de la integral dada. Como pueden observar, el valor dado es muy próximo al que se calculó con 500 intervalos, mientras que al calcularlo con 100 intervalos la diferencia es más grande. Vamos a modificar ahora la función para que nos muestre las barras que estamos calculando, que nos permiten hallar el área, para entender un poco mejor por qué el cálculo es más exacto con 500 intervalos. Entre más intervalos, el rectángulo que recorre la función va a ser más delgado. Eso hace de que la integral que se halla bajo la curva, el área sea más exacta. Entonces vamos a emplear el comando linspace para poder realizar la gráfica. Definimos los valores de x. Esto es con el fin de poder definir la curva que va a trazar la gráfica, y el comando subs para que calcule cada uno de los valores de y dentro de este vector xg. Por último, empleamos el comando var para poder generar las barras que nos representarán los rectángulos que definen cada una de las áreas. Y posteriormente pasamos a graficar con el comando plot, empleando una línea roja de ancho 1. Vamos a guardar la función, la vamos a ejecutar ahora para ver cuál es el resultado que nos va a dar. Inicialmente lo vamos a hacer con unos intervalos pequeños, dándole solamente 10 intervalos, y vamos a ver que el resultado no es muy exacto y que las barras no nos cubren perfectamente el área que estamos trazando.
igual la curva roja que nos demuestra de que la curva se aleja de la curva real que está en azul. Pero si aumentamos el número de intervalos, colocamos 100 intervalos, entonces los rectángulos se van a hacer más pequeñitos. Bueno, aquí nos está generando sobre la curva porque tenemos que agregarle algo más a nuestro código para que nos permite graficar completamente la función. Entonces vamos a copiar estos comandos que ejecutamos inicialmente. Necesitamos esta parte, copiar para poder graficar la función inicial y pegarla dentro de nuestra función. Vamos a copiar estas líneas. Modificamos el parámetro Q con la función dada dentro del la función definida aquí, o el polinomio, se llama fun. Ponemos Q por fun, ya los límites van a variar de acuerdo a los parámetros entregados a la función definida, entonces estaría la gráfica entre A y B. Y vamos a eliminar esta línea, si no deberíamos pasar como parámetros también el vector X y el vector Y. Vamos a probar a ver cómo nos queda nuestro código y vamos a ejecutar nuevamente la función, la vamos a llamar y vamos a definir unos intervalos más grandes. Vamos a observar que cada vez que se aumenta el número de intervalos, el ancho de los rectángulos se hace más pequeño. Cada 100 los intervalos son más grandes y los rectángulos son más delgaditos. Y así, si escogemos un número grande, los rectángulos llegan a ser tan pequeños que cubren el área completa. Entonces el valor entregado por la integral es muy exacto. Esto está muy aproximado al valor que nos entrega la función integral de MATLAB. Para desarrollar el último punto, vamos a calcular la derivada empleando un algoritmo de cálculo de la derivada numérica. Para eso emplearemos la definición de derivada mediante el límite de la función incrementada sobre el incremento, el cual va a ser un incremento muy pequeño. Le vamos a llamarla una función derivada. Definimos una función inline para poder emplear la ecuación que nos envían, una función inline, un y vamos a emplear un incremento muy pequeño para estar acorde pues con la definición del límite. Esto lo vamos a almacenar en la variable yd
vamos a llamar como y derivada. Entonces el incremento lo vamos a hacer muy pequeño, 0.00001, y definimos la fórmula de y de igual a y de x, pero incrementada, más y de x sobre h. Como estamos haciendo que el incremento sea demasiado pequeño, entonces esto es suficiente para poder calcular el valor. Vamos a guardar nuestra función derivada para poderla emplear y vamos a revisar a ver si está bien. Bueno, aquí tenemos un pequeño error, es el incremento, aquí toca cambiarlo por signo menos y tenemos que la ejecución de este comando nos tiene que dar la derivada en el punto que nos pide el problema, que es el punto 3. Entonces vamos a calcular, podemos observar que nos da un valor aproximado. Vamos a compararlo con la función que tiene MATLAB para calcular la derivada. Vamos a emplear el comando polyver. En este caso debemos emplear el polinomio que está almacenado en P y calcular la derivada que nos va a enviar a otro vector. Entonces debemos volver a utilizar el comando polyval para calcular dentro de este vector la derivada y vemos que el valor es exactamente igual, ya que el intervalo lo hemos cogido bastante pequeño para